Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Vamos a iniciar la actividad de los lunes asociada a este espacio de Cábala. Siempre comenzamos con una meditación, así que en pantalla está la estructura de la meditación. Nos disponemos entonces al alineamiento. Nos sentamos cómodos, con la espalda recta, Hola, aflojamos las tensiones del cuerpo, cerramos los ojos, enfocamos la atención en el entrecejo y realizamos 3 respiraciones lentas, suaves, uniformes y profundas. Inspirando y exhalando por nariz. Comenzamos. Intonamos 3 veces la palabra sagrada Om. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshvaraha, Gurur Sakshat Para Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Namaskarams, Master. Namaskarams, Master. Sí, vi. Namaskarams, Master. Sí, vi. Namaskarams, Master. Sí, vi. To your lotus feet.
Sintiéndonos un canal de la energía divina, juntos y como grupo, recitemos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que el Señor retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Desde el avatar de síntesis que está aquí, que descienda su energía a todos los reinos y eleve a la tierra hasta los reyes de la belleza. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Mm. 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 Lentamente y en una respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual. ¿Qué tal? Bienvenidos a los que se fueron sumando. Vamos entonces a iniciar la actividad de lectura de este libro de Mario Sabán, pero previo a eso, siempre hacemos un repaso y Yami se encarga entonces de recordarnos algunos de los conceptos que dimos en la reunión anterior. Yami, cuando quieras. Mm. Buenas noches a todos. Bueno, voy a recitar primero la Habana de Coag. No puedo cantarlo porque estoy media afónica.
Eh, Ana bekoach, gedulat yemincha, tatir zerura, kabel rinat amcha, sagvenu tarenu nora, nagivor dulshen yudcha, kebavad shomrem, bartchen tarem, rachamein sikatecha, tamid gomlech, hasin kadosh, velrov tuvcha, naeladatecha, יחיד גאל ימנך פנה, יורחר קדושתך. שבתנו קבל, ושמה זעקתנו, יודע תעלומות. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. Amén. Bueno, habíamos comenzado en la página, en el punto 12. No digo la página porque yo tengo el libro y ustedes el PDF. Habíamos comenzado con Keter. Sí, la naturaleza de Keter, la paradoja suprema. Keter es la representa la voluntad divina y es por tanto accesible desde el yo limitado, paradoja interior. El ser humano no puede acceder a Keter. Acceder implica dejar de ser un sujeto egoico y fundirse con el infinito Ein Sof. Para llegar a Keter tiene que haber un vaciamiento del yo. Para llegar a Keter es necesario aniquilar la subjetividad mental, lo que significa dejar de percibirse como una identidad separada. Solo quien se reconoce como parte del vacío eterno, Ein Sof, puede elevar su conciencia hacia este nivel. El ego debe ser transmutado en receptividad pura, en un recipiente, Kli, para la luz superior. El yo común habita en Yetzirah, la formación, donde aún hay dualidad, pero al dar el salto a Keter, el yo se despoja de su condición histórica y se reconoce como eterno. Keter no es un lugar al que se llega, sino un estado de conciencia sin lugar ni tiempo, donde no hay avance ni retroceso, solo expansión continua de la luz. El yo es yo en cada sitio que ocupa, porque si se subordina al lugar, si subordina al espacio-tiempo, deja de ser sujeto y se convierte en objeto. Keter enseña que la no llegada es la verdadera llegada. Esta es la paradoja central. Cuando el alma se rinde ante la infinitud y reconoce su eterno devenir, entonces se encuentra en comunión con la luz suprema. El trabajo interior no busca resultados, sino elevar la conciencia en sí misma como fin sagrado. El estado de Keter no niega la materia, sino que trasciende sus limitaciones. Es un nivel místico. La materia se puede experimentar como eternidad encarnada. Allí la vida tiene sentido en sí misma, sin estar condicionada por la escasez de tiempo. Keter es el principio y el fin que nunca es fin, la corona que solo se porta al dejar de aspirar a poseerla. Es la experiencia de la eternidad más allá del sujeto, del lugar, del logro. El camino de Keter no es escalar, sino desaparecer conscientemente en la plenitud del ser. ¿Ya está? Sí, Ok. Bueno, eso es un poquito lo que vimos la otra vez. Ahora vamos a pasar a la segunda sefirá, digamos.
De lo inmanifiesto a lo manifiesto, lo más alto es Keter y la dimensión que le sigue es Hokmah, la sabiduría. Así que cuando quieras, arrancamos. Bueno, empiezo con Sí, 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 Hoffman. porque ya esto ya lo trabajamos, Keter lo trabajamos la semana pasada, se mandó con Ya material lo incluso trabajamos. al grupo Ok. y quedó grabado. Así que cualquier cosa pueden recurrir a la reunión grabado. Ahora vamos a avanzar con Bueno, Hokmah. el punto 2 es Jochma, la sabiduría. La sabiduría es el nivel de conciencia más alto que podemos alcanzar, dado que ya hemos visto nuestra imposibilidad de llegar a Keter. Sin embargo, podemos decir que es posible acceder a la Jochma y superarla. Hay un antiguo refrán de los grandes cabalistas que dice que quien llega a una dimensión llega a todas. Esto encierra un gran asunto. No se accede a la Jochma como una escalera desde las más bajas dimensiones, sino que se puede acceder de forma directa. Por ejemplo, existen y han existido personas sabias a lo largo de la historia que no han pasado por la Binah, el entendimiento. Vamos a intentar explicar la naturaleza de la sabiduría. La sabiduría puede captar el conocimiento sin pasar por la conceptualización rígida de nuestras estructuras mentales. En la Jojma psicológica existe todo el campo de las simbolizaciones. Es un área metafísica, pero que contacta con las estructuras simbólicas generales. Algunos cabalistas la asocian con el inconsciente colectivo junguiano, aunque entiendo que la Jojma psicológica es un campo más extenso que dicho concepto. Dentro de la tradición judía, aunque existe la palabra sabio, jajam, se utilizan dos palabras, talmid jajam, aprendiz o sabio, aprendiz o discípulo de sabio. El verdadero sabio es el misticismo judío. En el misticismo judío es quien nunca se considera a sí mismo como un sabio. Si la sabiduría absoluta se encuentra en el Ein Sof, ¿cómo un ser humano limitado puede pretender ser sabio? La categoría del sabio puede constituir un tipo de idolatría encubierta. Nadie es sabio, porque dentro de la finitud todos somos aprendices de sabios. Ni al Ein Sof lo podemos denominar como sabio, porque en realidad lo limitamos conceptualmente. ¿Quién alcanza la sabiduría? Jochma, para algunos cabalistas, designa el Koach Ma, la fuerza de la pregunta. El aprendiz de sabio, el que constantemente se interroga. Quien se interroga sobre su condición subjetiva no puede ser cerrado, no puede ser dogmático. Justamente el aprendiz de sabio jamás puede ser dogmático. El dogmático no puede ingresar a la Jochma, simplemente porque no ha resuelto el aspecto negativo de la Binah, clipá de la Binah. El dogmático ha construido una zona de seguridad idolátrica. En cambio, el aprendiz de sabio ha renunciado a toda soberbia subjetiva y a toda subjetividad para admitir sus propios límites. ¿Cómo es posible que un pequeño fragmento del Ein Sof pueda ser soberbio? Probablemente como compensación a su desesperación finita estructural, derivada de su no aceptación de tal estado. La Jojma es la dimensión donde unificamos constantemente la realidad y nuestra conciencia. En la sabiduría podemos percibir las dos caras y los millones de caras de toda la realidad. Todo el trabajo existencial es destruir las contradicciones, pero no destruirlas a partir del enfrentamiento, sino a partir de la fusión esencial. En Jojma,
El mal ha sido derrotado en la percepción, porque sabemos que el bien y el mal, como decían los antiguos Mekubalim, tienen un origen común. Si todo el mal que recibimos lo podemos transformar en Binah, y si podemos captar el mal oculto detrás de todo bien, entonces hemos ingresado en la Jojma. No existe ni bien ni mal, sino una raíz común. El mal es el bien situado de forma incorrecta, decía Yosef de Gikatisha, alumno de Abraham Abulafia. El arquetipo que se corresponde a la Jojma es el del padre Adam, el padre que tiene la energía de fecundar, pero que si no encuentra el sitio adecuado, la madre, Binah, entonces puede perder energías que no se materializan. El problema del aprendiz de sabio en Jojma es que puede perder la organización conceptual y llegar así a la locura si no es consciente de su ser finito, y debe siempre regresar a su finitud estructural. Quien no se autolimita en la expansión de la sabiduría, se puede autodestruir. La autodestrucción en la Jojma se puede producir como los dos hijos de Aarón, por la excesiva luz divina. ¿Es necesario captar toda la luz divina? Es un residuo de orgullo imaginar que podemos captar más energía de la que estamos capacitados. ¿Por qué motivo el aprendiz de sabio se puede volver loco? Porque el loco pretende captar la realidad superior anticipadamente sin entrenamiento. Por lo tanto, el aprendiz de sabio conoce sus límites y a partir de este conocimiento de su finitud, trabaja para seguir adelante. El aprendiz de sabio, el Talmid Jajam, conoce la naturaleza de la luz divina y así como es posible ser destruido por la oscuridad, así también la luz infinita puede destruirnos. Ahora bien, no es responsabilidad de la luz infinita nuestra destrucción, sino la incapacidad de reconocer nuestros propios límites. Cuando el aprendiz es sabio, reconoce sus limitaciones, automáticamente está reconociendo el carácter absoluto del Ein Sof, o dicho en términos inversos, cuando reconoce la supremacía del Ein Sof, entonces se adquiere la categoría de aprendiz de sabio y nuevamente se produce la paradoja de esta dimensión. Cuando un aprendiz de sabio se cree sabio, no es ni aprendiz de sabio. Y cuando es aprendiz de sabio, no se cree ni aprendiz de sabio, entonces logra llegar a la sabiduría. Por lo que cada vez que un sujeto cree que ha llegado a experimentar dicha dimensión, entonces no ha experimentado nada. Por ese motivo, el verdadero aprendiz de sabio trabaja más para ocultar que para revelar, ya que cada vez que revela, avanza hacia una luz de la que debe ser consciente de que la podrá soportar. Y es justamente por el nivel de lo que oculta, por lo que se le revela. Quiera Dios que todos los que avanzan en el conocimiento no se pierdan en el camino hacia el Ein Sof. Para no perdernos en el camino del Padre, Jojomá, debemos siempre llamar a la Madre, Binah. Qué hermoso. Buenísimo. Bueno, ahí lo leímos todo, lo podemos trabajar en algunos de sus párrafos. No sé si alguien quiere empezar, compartir alguna reflexión, plantear alguna consulta. Yo, pero después. Bueno, cuando quieras entonces. Vamos a hacer un recorrido, un poquito de algunas cuestiones que fuimos leyendo. ¿Alguien quiere arrancar? ¿Nadie? Bueno, si no me queda otra, arranco yo. Entonces nos está hablando de Jokmah. Habíamos visto que era la segunda sefirá
desde arriba hacia abajo, es decir, de lo inmanifiesto a lo manifiesto, traducimos como sabiduría. Y acá dice que es el nivel de conciencia más alto que podemos alcanzar. Sin embargo, fíjense que a lo largo del texto nos plantea que es también algo o un estado de conciencia de continua renovación, no hay algo por conquistar completamente, ¿no? Entonces es un poco paradójico, ¿sí? Lo más alto que podemos alcanzar, porque Keter es lo inefable, lo que nos conecta con el Ein Sof, lo infinito, y entonces la sabiduría es lo más alto que podemos alcanzar, pero siempre hay algo más por aprender. Es medio paradójico creer que lo podemos abarcar. Entonces podemos empezar a vincularnos con esta dimensión y que siempre es insondable, porque la sabiduría de la Ein Sof, de lo infinito, no puede restringirse a ningún concepto ni a ningún recipiente, ¿no? Entonces, uno de los desafíos que tenemos es expandir nuestra vasija para que más y más luz, información, sabiduría se vaya revelando. Dice, podemos decir que es posible acceder a Hokmah y superarla, ¿no? Entonces dice, eventualmente se puede llegar a esta dimensión y desde esta dimensión, que siempre es una renovación constante, esa es la paradoja, conectar con lo trascendente vía Keter. Dice que también para pensar, ¿no? Que hay quien conecta con una dimensión las conecta todas. Eso también nos da una idea de fractalidad, de un sentido holográfico, ¿no? En una dimensión están todas las demás. En una dimensión aparentemente menor están todas las dimensiones mayores presentes. Entonces ese es el sentido de fractalidad y de, y holográfico, ¿no? Me da un poco la idea que viene por ahí. Esto encierra un gran asunto. No se accede a Hogman como una escalera desde las más bajas dimensiones, sino que se puede acceder de forma directa. Eso también es interesante, porque nosotros desde la Binah, desde la mente intelectual, mente concreta sería en la nomenclatura teosófica, creemos que para alcanzar algún punto tenemos que dar todos los pasos previos para llegar a ese lugar. Y acá nos está planteando algo diferente, que trasciende la lógica kamamanástica, o sea, de mente, intelecto. Se puede dar cuenta con algo que está más allá, o más profundo, o más abarcativo, o inclusivo, sin la necesidad de pasar por todos los niveles previos considerados desde la concepción mental como previos o necesarios, porque eso ya está también acá. Entonces no es como que el final de la escalera también está al principio, porque el tiempo, que sería entre la diferencia entre el principio y el final, es ilusorio en última instancia, ¿no? Eso también algo que planteaba Krishnamurti, el, y entre otros, ¿no? Que dar cuenta de eso, con mayúscula, de lo divino, no es algo que dependa del tiempo, sino que ya la misma comprensión de, del asunto muestra la totalidad de la información, ¿no? Es como una revelación intuitiva. O sea, no es, la mente comprende, entiende de a partes y después como que integra esas partes en una mirada a la cual le puede llamar la totalidad, pero siempre mucha información queda por fuera, no integra todo y por lo tanto no tiene la completa información, tiene un punto de vista. La sabiduría, así como la intuición, revela toda la información simultáneamente. Entonces, el factor tiempo o el proceso por el cual se llega desde este nivel, de esta dimensión, puede ser trascendido. Antes de seguir, veo que levantaron la mano. Así que, Yami, ¿vos querés hacer un comentario?
Sí, quería comentar, pasa que me tengo que andar sonando la nariz todo el tiempo, si no, no puedo hablar. Em, bueno, acá habla de Jochma no como un proceso racional. En la cábala jasídica se lo asocia al destello de la idea, es la intuición, pero no la intuición que viene de lo fenoménico, sino del noumeno, ¿sí? Pero no desde lo racional, desde la mente racional. Es la epifanía, ¿sí? Es un flash no conceptual que antecede al pensamiento formado, al pensamiento estructurado. En el Tanya Likutei Amarín, en el capítulo 3, el Alter Rebbe explica que Jochma es el poder del potencial, Koachma, la fuerza del ¿qué es esto? Es la chispa inicial, la semilla de todo entendimiento. Por eso también habla de que Jochma es el padre y necesita ese receptáculo, esa matriz, esa receptividad femenina de Binah para que esa semilla pueda ser sembrada. Ahí aparece la noción de Koachma, mencionada en el texto, ¿no? El sabio es quien sabe preguntar, y esa actitud se relaciona con el versículo de Proverbios 1:7 que dice, la sabiduría comienza con el temor de Dios, citado en el Talmud, también en Shabbat 31b. Este temor no es miedo, sino es un temor que refiere a la reverencia ante el misterio, a la conciencia de que todo lo que sé es que no sé. Muchas veces estas partes de Proverbios, donde habla del temor, inclusive en los Salmos, cuando habla del temor, se tomó equivocadamente, porque no es un temor de miedo, sino es la reverencia ante el misterio, ¿no? También la expectación. Acceder a Jochma sin pasar por Binah es paradoja, es la estructura, en la estructura de la Sefirot, Jochma es el padre, como mencionó, y Binah es la madre. Esa dualidad tiene que estar equilibrada. El Zohar dice, Avav el ma betar de lomit pardim. Padre y madre nunca se separan. Zohar 2, 176b, para el que lo quiere buscar. La experiencia mística puede suspender esa estructura secuencial. No siempre se asciende en orden. Un sadik o profeta puede recibir Ruach HaKodesh directamente. Ruach HaKodesh es ese espíritu de inspiración divina, de inspiración sagrada, sin explicar lo que ha recibido. Esto es parte del misterio del acceso no lineal al conocimiento divino, que como les dije no corresponde al raciocinio. En el Talmud, en Sotá 21b, dice, un tonto piadoso es tan peligroso como un sabio arrogante. Y el Tanya en el capítulo 22 alerta sobre la arrogancia espiritual. La autoconciencia del sabio puede convertirse en su caída. El verdadero Talmid Jajam es quien siempre se anula ante el Ein Sof, tal como dice el Zohar. Colman de Ileil, Yuharah Filu Jochmat Ileil. Bueno, no lo voy a leer todo en hebreo, porque no lo van a entender. Quien tiene arrogancia, aunque tenga sabiduría, acabará por perderla. Zohar 1:67a. Acá surge una enseñanza fundamental del hasidismo que es poco comprendido también para la gente que está fuera de la comunidad. El peligro de la Horshein Meorá Yotei Midai dice una luz más allá de lo que el recipiente puede contener. Como se narra en el Levítico 10, los hijos de Aarón murieron porque ofrecieron un fuego extraño, una metáfora de querer abrazar lo divino sin contención, sin poder tener la capacidad de contenerlo, de contener ese fuego. El Zohar 3:32a explica, querían penetrar en lo más interno, más allá de lo permitido. En términos hasídicos, esto se relaciona con el bitul hashesh, anulación del ego, y el bitul bametzniut. Anoten los conceptos, yo después se los voy a pasar por el chat, porque
no pueden acceder al conocimiento cabalístico sin tener los conceptos, sin la lingüística, y lo dije desde el principio, aunque Sebastián lo niegue, sin la concepción del concepto o hebreo, no se puede acceder al conocimiento porque no lo van a encontrar en la red, en ningún lado. En términos hasídicos, esto se relaciona con el bitul hashesh, anulación del ego, y el bitul memetziut, anulación total del ser. Quien entra en Jochma sin contención, biná, corre el riesgo de consumirse en la luz. La frase atribuida a Gigatilla conecta con una visión profunda del Zohar. Leit atar panui minei. No hay lugar donde él no esté. Zohar 1:98a. Si todo es Dios, incluso el mal debe tener su origen en lo divino. El mal entonces es una emanación desplazada o una energía sin tikkun. Tikkun significa corrección. Jochma es la dimensión donde no se niega el mal, sino que se lo ve en su raíz, un tipo de desviación energética. ¿Puedo seguir o querés seguir vos, Seba? Porque tengo un par de puntos más para mencionar. Lo que pasa es que vos estás tocando temas que en el texto están un poquito más abajo, por eso iba bajando y acercándome. El orden en que lo dio Saban está más abajo, cuando planteas lo de la humildad, el mal y demás, y todavía no habíamos llegado. Bueno, si vos querés que pare, paro y después sigo. Y después retomar cuando lo lleguemos ahí. Está bien. Bueno, Entonces, volviendo al texto, al orden que plantea Saban en el texto, ya algunas cosas dijimos, en alguna incluso nos adelantamos un poquito, y yo destacaría esto la importancia de entender que no es a través de la conceptualización que se puede acceder a esa sabiduría, y que entonces implica mucha humildad en el sentido de vaciarse de los conocimientos, vaciarse del yo también, que es una idea, no deja de ser una idea, un ídolo, también lo podríamos entender como a la concepción del yo personal como un ídolo, eh, que estructura realidad de una manera generalmente rígida, y no es entonces en esa estructura rígida que la sabiduría puede fluir y, y encontrar un campo fértil a través del cual ir revelándose. Eh, También destaca que no es esta dimensión de Jokmah el inconsciente colectivo de Hume, aunque aún algunos se lo atribuyen, pero Saban dice que es mucho más que eso, porque en realidad trasciende lo humano el conocimiento que se revela. Está más allá de los arquetipos que configuran la mente humana en tiempo y espacio en nuestro estado evolutivo, ¿no? Los abarca y los trasciende. Es una mirada muy metafísica que le da Saban, en donde nos conduce esta sabiduría a conectar, a empezar a conectar en esa renovación constante de la que hablamos, pero que paradójicamente es una experiencia directa, sin la mediación del tiempo, si se quiere, sin quedarnos en las rígidas conceptualizaciones de la mente intelectual, es la posibilidad que nos ofrece esta sabiduría. Sigo bajando como para recordar algunos conceptos. Acá habla entonces de ser siempre un aprendiz, del que se cree que sabe, ya no sabe, porque está rígido en en ese dogma, y entonces cae en una clipá, en un condicionamiento. El dogmatismo, propio de las religiones, entre otras, ¿no? Eh, es caer en la clipá divina y por lo tanto no permitir que la sabiduría fluya y se renueve. Y esa renovación, si se quiere, podría decirse que es de instante en instante, porque como dijimos antes, no depende de un proceso a seguir. Es una epifanía, como bien dijo Yami, una experiencia directa en donde la sabiduría se muestra a sí misma, nosotros preparándole siempre el recipiente para que el exceso de luz no nos ciegue, ¿no? Entonces nuestro desafío es preparar cada vez un mejor recipiente, si se quiere, tocas para que esa sabiduría tome cuerpo. Y ese recipiente
que se va preparando y tiene que ver con el yo que desaparece, es decir, con la verdadera humildad. La verdadera humildad es el espacio de disponibilidad para que lo fresco, lo que renueva de instante en instante, como dijimos antes, se muestre. Y para eso entonces uno tiene que estar libre de ideas, ideologías, creencias, dogmas, programas, propensiones. Ahora te paso de vuelta, Yami. Eh, Mientras que haya un yo que se crea algo, bueno, hay una restricción, hay soberbia. Por eso Jesús decía, yo soy manso y humilde de corazón. Porque el yo soy es el espacio de disponibilidad para que la sabiduría se revele. Y esa mansedumbre, esa no lucha entre me gusta y no me gusta, entre las dualidades, tiene que trascenderse. Esa humildad que dijimos que en donde no hay algo que se crea importante, permite entonces a la totalidad manifestarse mejor, sin el coloreo del ego, del yo personal. Ahora vamos a entrar de vuelta con el bien y el mal, que algo adelantó Yami, pero le voy a dejar a ella si quiere comentar algo más. Yami. Tengo más para comentar, pero lo que quería decir con respecto a las clipot, por ejemplo, son conceptos súper ambivalentes, contradictorios, porque si bien forman el receptáculo, clipot también se le dice a las escamas, a la piel de la serpiente, y juega mucho con esas dualidades, ¿no? Porque justamente en el Zohar se dice que para poder acceder a los otros estadios del alma y desarrollarlos, tenemos que desprender poco a poco esas escamas, sacarnos la piel de la serpiente para poder... A ver, la serpiente todo el tiempo está mudando de piel para poder hacerse más grande. Entonces dice, tenemos que sacarnos la piel de la serpiente para poder formar otra, para que esa luz pueda entrar en ese receptáculo, ¿no? Y es súper contradictorio, ¿no? Porque también, si vemos la personalidad mesiánica y serpiente, tienen la misma gematría. Entonces, bueno, me encanta el concepto de Clipot en sí, porque es el recipiente que formamos, que está formado naturalmente para que esas dimensiones se puedan expresar a través de los vehículos. Pero asimismo también son una limitación. Y asimismo también la cultura occidental reniega de la serpiente, tomándolo como algo malo, ¿no? Como el acceso al conocimiento es como algo malo. Nada, quería comentar eso nada más. Ok. Bueno, es la serpiente, lo habíamos hablado ya alguna vez, la que de algún modo abre los ojos de Adán y Eva a la sabiduría, ¿no? A pasar a través de la experiencia de la dualidad y el conocimiento dual, eventualmente transformarlo en sabiduría, que sería el retorno al paraíso con la experiencia conquistada. Pero ¿Y a volviendo través acá, de, se va, a sí. través de quién? A través de la mujer primero, a través de la Biná. Es hermoso porque ahí está representado a través del Bueno, vos simbolismo. fíjate que la binada en algún punto es la que limita, pero también es la que le va a permitir la experiencia de darle forma a esa sabiduría para Es la que le que da paso, es la pueda que va a ser concebirla, es asumida. la que va a entregarse, va a entregar su cuerpo para ser el receptáculo de la semilla del Padre. Maravilloso. Ahí está Quería la alegoría del destacar conocimiento. Sí, quería destacar la diferencia entre clipá y cli. Habíamos visto cli como recipiente y el clipá es la restricción de ese recipiente, el recipiente que se vuelve una restricción. Nosotros tenemos vehículos, que serían los recipientes de los principios o en este caso serían las dimensiones, ¿no? Lo que llama Hogma y demás. Cada uno necesita un recipiente, un cli. Y la clipá sería la restricción en esa dimensión que puede ser por exceso o por defecto,
el desequilibrio, pero la restricción en sí es clipa. Y el cli es el recipiente para que ese principio o esa dimensión se encuentre un vehículo de expresión. Algo que habíamos comentado alguna que otra vez, pero todavía está bueno recordarlo. Esta frase que marqué ahí en pantalla en azul me parece también interesante como para trabajarlo un poquito más. Dice, el dogmático ha construido una zona de seguridad idolátrica. O sea, los dogmas, las creencias, las ideologías, es un lugar de seguridad para el yo personal. Y esos son los ídolos que no nos permiten ver a Dios, es decir, que no nos permiten tener la experiencia de la divinidad, que no permiten a la sabiduría interior, siempre presente, revelarse. ¿No? Cuando dice no tengas ídolos delante de mí, básicamente hace hincapié en estos dogmas, que es la clipá, o sea, la restricción de la mente egotista. Si la mente del yo personal está muy dogmatizada, bueno, la sabiduría no va a poder entrar en ese recipiente que está rígido y acotado. Por eso Jesús decía que no se podía poner vino nuevo, esa sabiduría que decimos se renueva de instante en instante, como plantea Krishnamurti, en envases viejos. ¿No? Y el aprendiz de sabio, entonces, ¿qué es? ¿Por qué es sabio? La paradoja, ¿no? O sea, no se cree sabio, pero es sabio. O sea, el sabio se reconoce como un aprendiz. El solo sé que no sé nada de Sócrates, ¿no? Por eso era el hombre más sabio del mundo, decía el oráculo. Ha renunciado a ese dogmatismo, que es también, como dijimos antes, un lugar de seguridad del yo personal. O sea, se expone el yo personal a ser transformado, es decir, a una muerte simbólica para que algo nuevo devenga. El dogmatismo, las creencias, la idolatría son sinónimos y es lo que vemos, por ejemplo, en las distintas religiones o fanatismos políticos o incluso en la construcción del yo personal, que necesitamos como para no sentirnos vulnerables, generar una muralla, un andamiaje lo suficientemente fuerte que resista lo que consideramos como amenazante, es decir, el no yo. O sea, todo lo que consideramos no yo, en alguna medida es amenazante para el yo personal inferior. Y esa es parte de su soberbia, ¿no? Entonces, el sabio, al romper los límites de su propia soberbia, que en realidad es un modo de expresar el temor, ¿no? El que es soberbio es temeroso. Y a través de esa máscara se cree importante, porque se siente disminuido en el fondo, sin darse cuenta. Y eso le trae pavor. Entonces esa soberbia en realidad es un modo de reactivo de intentar proteger, enaltecer el shock, porque puede ser violentado según su creencia, según su apreciación, por lo que no es ese yo, es decir, por todo lo considerado ajeno. Y ahí entonces, fíjense que todo siempre cierra en la ilusión de separatividad. Entonces, la verdadera humildad es trascender esa separatividad. Y es trascender el dogmatismo, la idolatría, es decir, generar ese espacio en donde no hay un yo que se crea importante. Entonces se renunció a los propios límites, eso implica murió a sus propias creencias. ¿Mm? Entonces, Jokmah es la dimensión donde unificamos constantemente la realidad y nuestra conciencia. En la sabiduría podemos percibir las dos caras, las millones de caras de la eternidad. Todo el trabajo existencial es destruido, es destruir, perdón, las contradicciones, pero no destruirlas a partir del enfrentamiento, sino a partir de la fusión esencial. Entonces, fíjense como la sabiduría que plantea acá es integrar, es salir de la ilusión de separatividad para incluir, para integrar, para abrazar. Y ahora viene el tema del mal, que no sé si ya me quiere hacer algún comentario al respecto, si no, ya lo abordamos en función a lo que plantea Sabam.
Sí, no, esto de la frase atribuida que lo había mencionado, Leit atar panui minei. No hay lugar donde él no esté. Soar 1.90. Ahora lo voy a copiar también. Bueno, Ok, después sobre bueno, la ¿alguien locura, quiere, la, al margen de lo la que locura, comentamos la lo- nosotros? Sí, no, nada, lo de la locura después lo vemos, no importa. ok. Lo Ahora copio. seguimos un poquito más con lo que leímos, pero hasta acá, ¿alguien quiere plantear alguna reflexión, alguna duda, alguna idea que se quiera compartir? Fíjense acá que plantea que en Hogma, la sabiduría, en donde siempre la visión es inclusiva y no tiene que ver con los puntos de vista, que genera separatividad y enfrentamiento, el mal fue derrotado, porque el mal y el bien son puntos de vista. El mal y el bien pertenece más a, una, a la clipa de la Biná. Eh, en la sabiduría, la clipa esas estalla y hay inclusividad, hay una síntesis superadora. Entonces el bien y el mal son esencialmente lo mismo. Se trasciende el punto de vista para, o se suman o se incluyen todos los puntos de vista para tener la visión completa, ¿no? Dicen, en Jogma el mal ha sido derrotado porque sabemos que el bien y el mal, como decían los antiguos Mekubalin, tienen un origen común. Si todo el mal que recibimos lo podemos transformar en bien, y si podemos captar el mal oculto detrás de todo bien, entonces hemos ingresado a Jokma, es decir, trascender la dualidad. Lo que Si el pasa es que es mal, complejo eso, Seo. Ya, ¿cómo? perdón, disculpa, disculpa la interrupción. Sí, Sigue, ¿qué sigue. querías? Te estaba. No, no, que, bueno, una de las cosas que quería conversar, que la parte que estaba hablando ya a mí de Vina y de Josma me pareció interesantísimo, por el concepto del que representa Vina y lo que es Josma. Ahora, este concepto de la relatividad es complejo, porque si sabemos que el bien y el mal al final es lo que uno, pero se lleva, puede confundir un poquito porque podemos pensar que no tenemos postura ante circunstancias. Fíjate que no es la idea relacionar la parte de la cábala con el rama cana, por rama, por ejemplo, pero hay versiones y hay definiciones en las tradiciones antiguas donde diferencian bien el bien y el mal. Lo menos Rama lo hizo en el Ramakata, cuando decía cuando alguien está alejado de la luz y cuando alguien está cercano a la luz, o cuando alguien está cercano, atrapado por los 6 pecados principales y cuando está liberado de esa parte. Y hace un reconocimiento de cómo reconocer cuando un hombre es bueno y malo. Sé que las tradiciones se mezclan y a lo mejor no, pero lo que quiero decir es que a veces la idea de que el bien y el mal es relativo, habría que verlo desde qué punto de vista, porque a veces lo que tendríamos que hablar acá, y relacionándolo más con el concepto cabalístico, es qué tan acerca estamos a la conciencia y a la luz y qué tan alejados estamos. Al final entendemos que el mal es un proceso que nos ayuda, que tenemos que superar para llegar a la luz, se comprende. Pero si hablamos de una relatividad donde no vamos a tomar postura en una situación que definir, bueno, es que esto es malo y puede pasar por bueno. Entonces hablaríamos de un concepto relativo que poco se puede entender o que se hace poco comprensible. ¿Por qué? Claro, cuando estamos atrapados por el concepto de la dualidad, ese es el juego que lo hemos visto en astrología en la parte de las clases de los días jueves. Este, ahí el concepto de la impregnación y el concepto de la dualidad que es geminiano, que al final se unen uno, que al final tienen que existir ambos para coexistir como parte del proceso evolutivo. Pero no podemos obviar que nuestro norte es ir a la conciencia, nuestro norte es ir hacia la luz, nuestro norte es ir hacia Keter, es ir hacia allá. Por eso es que Sí, digo es que es interesante. complejo Ahora porque vamos a desarrollar un poquito también lo que comentaste.
abordando lo que escribe acá Saban. Dice, en Hokmah, el mal ha sido derrotado, esto lo leímos recién, ¿no? En la percepción, porque sabemos que bien y el mal, como decían los antiguos Necubalim, tienen un origen común. O sea, si todo mal que recibimos lo podemos transformar en bien, dice, y si podemos captar el mal oculto detrás de todo bien, entonces hemos ingresado a Hokmah. No existe ni bien ni mal por sí mismo, sino una raíz común. O sea, la raíz de todo lo que existe es siempre Dios, la raíz común. El mal, en todo caso, es el bien situado en forma incorrecta. O sea, el trasfondo siempre es el bien, no dual, y en la manifestación, desde la mirada que nosotros tenemos del mundo, tendremos que elegir lo correcto en función del tiempo y espacio. Porque lo que es correcto en un momento, tal vez en otro sea malo. Lo que sirvió en una etapa, en la otra sea perjudicial. Entonces no hay un mal en sí absoluto. Ahí está el discernimiento. Corregir el mal posicionamiento de la energía, pero la energía siempre es una. Y en el proceso evolutivo, el contraste es lo que permite el aprendizaje. Entonces, lo que nos está planteando, Es el uno mal de los en sí no es principios del malo, Kybalión. ¿eh? Es uno de los principios herméticos, el de la polaridad. Sí, sí, por eso. El bien y el Porque el mal mal en una en misma sí, línea y lo vas polarizando. Eso. tal cual. Sí, ese a través, por ejemplo, de la mente, que dice que la mente tiene esa capacidad. Pero lo que me parece destaca acá, que el mal en sí, como algo contrario a la vida, a Dios, no existe. Nosotros a veces en el cristianismo nos plantean una realidad polar, ¿no? En donde hay una fuerza que es el bien y una fuerza opuesta a ese bien que al cual llamamos Satán, el mal, el diablo. Y acá en realidad nos está diciendo que esa fuerza opuesta en realidad es parte del juego del bien, que nos permite ir Claro. madurando y de ir después mejorando nuestro discernimiento para ajustarnos al bien mayor, donde no tiene dualidad, porque todo es una misma energía. Esta energía puede ser buena o mala según tiempo y espacio como esté ubicada. Entonces el desafío es reconocer lo que ya tiene que ser trascendido. Entonces, en una etapa de la evolución, según se nos cuenta, cuando íbamos Ujú. de la energía o de lo espiritual a la materia, lo bueno, lo correcto, lo que estaba en relación al plan, era identificarnos con la materia. Porque si seguíamos, que en realidad es una con espíritu, porque espíritu y materia son dos aspectos de una misma unidad, ¿no? Materia es espíritu en su nivel de vibración más denso, en el proceso cíclico, y espíritu es materia en su nivel de vibración más alta en este proceso cíclico que llamamos manifestación. Entonces, si en un momento el proceso iba hacia la manifestación, el devenir evolutivo consideraba, entre comillas, como bueno la identificación con la materia. Ahora estamos en otra etapa y seguir identificado con la materia sería una forma incorrecta en la que está puesta la energía y la experiencia sería el dolor la que trae en consecuencia. Y a eso entonces llamamos mal, porque lo que hoy en tiempo y espacio se aspira es a trascender el apego a las formas para ir entrando en niveles más abarcativos e incluyentes. Entonces, por eso, en ese sentido, el bien y el mal es relativo. Pero en lo que hay que hacer, lo que nos toca, sí tenemos que discernir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. No rechazando lo incorrecto, per se, sino entendiendo que es parte del juego y que gracias a ese contraste podemos aprender y ir en pos de lo correcto. Y a su vez, incluso tenemos que discernir, como dice los pies del maestro, entre lo correcto y lo más correcto, pero comprender que aún las formas que en tiempo y espacio se expresen, subyacentemente la raíz es una. Y eso es lo que nos hace entender Hokmah. O sea, que la raíz siempre es una. Que en tiempo y espacio pueden expresarse estas aparentes dualidades. Y que, y que aún Claro. detrás del mal hay un bien oculto, porque hay un aprendizaje por conquistar. Y que por lo tanto, entonces, esencialmente el mal no es malo, porque si está el aprendizaje que nos hace crecer,
trabaja para el mal, trabaja para el bien, por decirlo de un modo, ¿no? Bueno, en Claro, el que mundo al final secular, se podría interpretar como que es siempre el bien, como que al claro, ese final es el punto. siempre Por eso dice siempre, que es una ujú, raíz común. sí. Lo que pudiera hacer lo otro es una, podemos alejarle de que es equilibrio, desequilibrio. Cuando vamos al desequilibrio, nos perdemos. Cuando vamos al equilibrio, nos encontramos. En ese concepto, claro, que en la medida que nos perdemos, tenemos que volver a agarrar el centro, que es la idea. Pero fíjate que en la parte de Vina que tiene que ver con Saturno, ¿por qué el dolor tiene que ver con el entendimiento? Que a Vina se le asocia con esa parte, porque las pruebas y las cuestiones nos generan dolor y a través del dolor que tenemos el entendimiento. Allí es en ese pilar de la severidad, que hay una parte, el pilar de la severidad que está relacionado con Vina, con Gehura y con Hawk, con sus procesos que tiene que pasar Hawk, que es Mercurio, y toda esa parte de los procesos cuando leemos la Biblia, todo ese proceso. Pero también tenemos el lado misericordioso, que está al lado de Hogma, de Geset o de Gedula, y el lado de Venus, que es aparentemente una manifestación de la energía que no es tanto hacia el dolor, sino hacia la misericordia, hacia la compasión. Aunque los dos centros convergen en el pilar del centro y tienen que llegar a la corona como un principio igual, la forma de manifestación de uno y de otro es como que si en una parte el mismo Dios nos enseñara a través de un poco de A través de los contrastes, ¿no? Y ahí es como vamos creciendo. Se te entrecorta un poquito, Jesús. Bueno, retomemos entonces. El mal es un bien situado de forma incorrecta. Esa frase me la dejo ahí como para que la, procesos de la dolor meditemos en la y semana. en el otro Jesús, se te entrecorta un poco. Por eso te estoy ahí hablando yo. Porque no la última parte se te cortó, digamos. Bueno, no sé si parece Jesús que no me escucha a mí tampoco, porque sigue hablando algo atrás, se murmurea. Bueno, continúo porque a Jesús no se le escucha y parece que él tampoco me escucha a mí. Igual algunas cosas interesantes no se llegaron a oír. Entonces, retomando con el texto, dice, el padre, que sería Jokma, estaría asociado a Adán y Vina a la madre, es decir, al recipiente que le da forma a esa sabiduría. Cuando uno de los dos prevalece, hay desequilibrio. Cuando en la dinámica del proceso de intercambio se da, bueno, entonces la sabiduría encuentra un vehículo al cual manifestarse. Que ese es entonces la famosa copulación entre lo femenino y lo masculino que también habla la cábala, ¿no? Ese entendimiento. Entonces el padre tiene la energía para fecundar y encuentra en la madre, en Binah, un recipiente, porque si no encuentra un recipiente no puede materializarse. Esa sabiduría se pierde, no tiene lugar para su exteriorización, no tiene forma para exteriorizarse. El problema del aprendiz, dice Sabam, en coma, es que puede perder la organización conceptual, es decir, la cordura, entrar en la locura. Es información sin estructura no puede manifestarse. Eso puede generar desequilibrios. Una persona desequilibrada es una persona, tal vez, mi mirada, que tiene capacidad de captar mucha información, más de la que puede procesar, y en eso entonces queda tomado por un desequilibrio porque no la puede procesar, no la puede estructurar, no puede, y que no, a los ojos de los que están afuera lo ven desequilibrado, lo ven loco, ¿no? Y tal vez haya mucha información que está ingresando al sistema que no pueden encontrar un canal de expresión lógica, coherente. Algunas personas que tengan desequilibrios mentales podrían tener esto que les cuento, ¿no? Eh, Filtraciones de entidades o información que ellos no pueden ordenar y quedan tomados por ese
con desorden. Vos fíjate la importancia entonces de Saturno, como dijo antes Jesús, de esa biná que da orden, da estructura a la información que llega. El sabio es una información coherente que llega, pero es una información que toma una estructura que le permite tener esa coherencia y orden. Entonces ahí está la diferencia entre un loco y un sabio podría ser la capacidad de ordenar la información. Aunque a mi criterio el sabio tiene acceso a información mucho más elevada y el loco tiene mucha información de baja vibración y no tiene el recipiente para ordenarla. No es que tiene acceso al mismo nivel de información que el sabio, el loco. Tiene acceso tal vez a mucha información de una baja vibración, pero no tiene un orden interno para poder eh, estructurarse. Entonces se queda desequilibrado ese ego, ¿no? El sabio estructuró su ego, lo trascendió y generó un clic, un espacio de disponibilidad en donde más sabiduría se revela y se expresa de manera coherente. Entonces no son equivalentes en ese sentido. Aunque al sabio se lo puede tratar como loco, pero ¿por qué loco? Porque nuestra propia incapacidad de ver la sabiduría. Entonces una persona adelantada a su época para los otros es un loco. Cuanto más rígidos son nuestros conceptos, nuestra mirada más sesgada y el que está libre de esas conceptualizaciones, de esa estructura, nos parece loco. Pero ese no es que nos parezca loco no significa que sea loco. Ahora, otros sí pueden estar locos y tiene que ver con esa falta de orden interno que organice algo de la información que se filtra. Y repito, son en el verdadero loco, el desequilibrado, y el sabio, la diferencia no solo es en el orden interno, sino en el nivel, la vibración de la información que capta. Uno es baja y no tiene orden, y uno es muy alta con un orden muy maduro para poderla transmitir. Aunque los de afuera lo vean loco también, o rupturista. Yami, ¿vos querés comentar algo más? ¿Estás ahí? No, no, compartí en el chat. Veo que subiste un montón de información al chat. Si alguien me puede hacer el favor, porque leerlo todo eso tal vez es mucho ahora, eh, pero lo podemos subir al grupo. ¿Algo Es del chat que contenido quieras que se importante. lea? ¿Eh? Es contenido todo importante porque tiene que ver justamente con la conceptualización que da Sabana acá, más profunda, ¿no? Pero ¿Querés bueno, leer después algo de súbanlo al eso? chat. ¿Querés No, leerlo? ¿Eh? ¿Querés leerlo, Yami? no sé si alguien si alguien tiene alguna pregunta. Ok, bueno, no lo leemos eso, que lo lean después en el grupo. A ver, mientras que alguien empieza alguna pregunta, eh, quiero ver si algo más me parece importante como para compartir. Siempre tengamos presente el concepto de Dios o la idea de Dios. En la Cábala es el Ein Sof, lo infinito, ¿no? El verdadero aprendiz de sabio trabaja más para ocultar que para revelar. O sea, no todo puede ser expresado. El lenguaje, el pensamiento es un recipiente útil, pero que limita lo trascendente, porque el lenguaje, el pensamiento es tiempo y lo trascendente es atemporal. Entonces, aunque encuentren buenos recipientes para expresarse la sabiduría a través de un aprendiz de sabio, porque tiene una biná, una madura, flexible, interesante, no obstante, hay cosas que no van a poder encontrar su expresión perfecta, porque trasciende la forma. Entonces, lo infinito, meterlo en forma, bueno, esa es un poco la manifestación, ¿no? La paradoja de la manifestación. Entonces, las palabras nunca son la, 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 la- nunca la información queda contenida o descripta completamente en las palabras, porque el lenguaje es
o el pensamiento, útiles, desde luego, también son una restricción, una limitación. Entonces el silencio es el que más comunica para los sabios, porque no tiene restricción, no tiene una forma que lo permite su procesamiento intelectual. Es como que no hay centro en el silencio y entonces quien capta el silencio capta todo junto. El que lo hace a través del lenguaje, como hacemos nosotros, en nuestra etapa actual evolutiva, bueno, captamos algo de lo que nos sabe nos comunica, muchas veces Fino, usan tú. metáforas para ir más allá de las Bien. palabras. Muchas veces usan metáforas para inducirnos a ir más allá de las palabras o de los significados que le atribuimos a la palabra y que dejan algo en la metáfora para guiarnos, pero aún así el lenguaje no puede dar cuenta de lo absoluto. El pensamiento, que es lo limitado, no puede describir lo ilimitado. Entonces, un poco el entendimiento. Jokmah y Binah, aunque es fundamental ese juego, no se cierra, no termina nunca de cerrarse, porque como dije recién, lo trascendente no puede quedar restringido a lo temporal. Y el lenguaje o el pensamiento tiene que ver con el tiempo. Pero no obstante, sirven las palabras, sirve el lenguaje, sirve el pensamiento, no solo para la vida cotidiana y tener entonces la práctica de esa sabiduría en la vida cotidiana, sino como trampolín, si se quiere, sobre todo a través de la metáfora, para dar con lo que está más allá del tiempo, más allá de las palabras, más allá de las ideas, más allá del pensamiento. Bueno, tenemos 15 minutos más para leer la Biná. Si alguien quiere hacer un comentario, aprovechémoslo. Y si no, ya entramos en la Biná. El chat se subió bastante información como para complementar. Y lo subimos también al grupo de WhatsApp. ¿Estás ahí, Yami, como para seguir leyendo? Sí, ¿nadie tiene ninguna pregunta? Más o menos algo nos quedó de lo leído. Igual, ahí hay más información en el chat para en la semana leer y si surge alguna duda o alguna cuestión, a través del grupo de WhatsApp se puede plantear o preguntar. Cuando quieras. El punto 3, la Biná, el entendimiento. Decimos que la Biná es la madre de las formas. El útero simboliza la primera forma de contención de la energía que va a trascender en otros seres humanos. Pero el útero es la tumba, ya que todo lo que nace con formas va modificando sus formas dentro de la realidad de la existencia. Se dice dentro del misticismo judío que la forma es la fuerza organizada, es decir, que la forma establece los límites de las energías que provienen de la Jochma. La Biná, como la madre arquetípica, ¿sigo leyendo o alguien tiene Sí, una sí, pregunta? había un micrófono abierto y se escuchó un ruido atrás, ahí lo cerraste. La Biná, como la madre arquetípica, organiza conceptualmente toda la realidad. Es allí donde se dan las formas que contienen la información. La Biná crea sistemas cerrados de pensamiento para poder captar algo de la realidad compleja. La complejidad de la realidad se encuentra en la Jochma, donde se establece una relación directa con la realidad, pero la mente, a través de la Biná, es la conciencia mediadora entre mi yo y la existencia. La Biná es la dimensión que escinde la realidad, es la que establece las diferencias y dentro de sus formas absolutiza los límites. Es la primera dimensión de los límites mentales que organizan toda la realidad. Entonces, grandes fragmentos de la realidad se pueden incorporar a la mente humana a través de las formas, pero en lo oculto, en la Jojma, sabemos que todas las formas están intrínsecamente enlazadas.
y que este entrelazamiento carece de toda forma en la Jojma. Sin embargo, cada palabra, cada objeto, cada sujeto es percibido bajo la idea del límite. Cada fragmento de la realidad se encuentra definido a partir de sus propios límites. El límite entonces crea una nueva paradoja. Comprendemos la realidad a partir de las formas que esencialmente poseen límites, pero terminamos de no comprender la realidad en su conjunto porque seccionamos la realidad a partir de dichos límites. Los límites, pues, me aseguran la existencia de las formas, pero las formas pueden crear una realidad espacio-temporal imaginaria cuando nos encerramos dentro de sus fronteras. Como dice Wilber, cada frontera es una línea de batalla. Los límites de las formas nos otorgan seguridad conceptual y podríamos decir que los límites de los símbolos nos otorgan también la misma seguridad. Lo que buscamos en el arquetipo de la madre, la Binah, es la seguridad. Intentamos todas las explicaciones posibles que nos otorgan seguridad. Por esta razón, las formas con sus limitaciones son tan importantes para desarrollar nuestra capacidad cognitiva. Sin embargo, a medida que vamos construyendo más formas y por ende más límites, construimos zonas de seguridad que se pueden transformar en dogmas sin lograr la percepción de la interconexión que nos otorga la sabiduría. Mientras que la sabiduría Jokmá nos libera de las limitaciones de las formas, el entendimiento Binah nos induce en el mundo de las formas para poder captar la realidad desde nuestra finitud. Siendo además nosotros mismos sujetos, una forma objetiva dentro de esta realidad material. Las formas son realidades en la dimensión de la Binah, pero no existen en la dimensión de la Jojma. Por ese motivo, la Binah, siendo la madre de todas las formas, es el origen de las 7 dimensiones inferiores y las 49 puertas de la Binah. Como dice el sabio cabalista Eduardo Madirolas, la Binah es el aspecto receptivo y femenino del intelecto divino. Aunque podemos agregar que toda dimensión tiene un aspecto femenino porque Jojma, siendo masculina con relación a la Binah, es femenina respecto a Keter. Y Keter es femenina respecto a Ein Sof, o en el caso del Keter psicológico, con relación a los universos superiores. De todos modos, estamos completamente de acuerdo con Madirolas en que Binah es la primera fuerza de contracción básica de la realidad y que puede ser considerada la dimensión donde operan las energías de la limitación femenina. El psicólogo trabaja profundamente la Binah porque debe conceptualizar de forma constante, pero cuidado si se dogmatiza dentro de un sistema conceptual de verdades supuestamente absolutas, dogmatismo, porque de ese modo estaría operando dentro de la Binah en su aspecto negativo. Entonces comenzamos a idolatrar las zonas de seguridad conceptuales que hemos creado a partir de la rigidez de las formas. El útero contiene, pero a su vez debe ser flexible. La energía expansiva de la Jojma debe flexibilizar las formas de la Binah para que la Binah, el entendimiento, pueda captar niveles más elevados de comprensión. Los límites no deben construirse, pues para cerrarnos a la realidad general, sino que deben crear espacios de control que nos permitan, llegado el momento, destruir dichos límites como obsoletos para alcanzar mayores grados de conciencia. Las formas
deben poseer una energía interna de mantenimiento de dichas formas. Sin embargo, si las energías de sostén de las formas se van modificando, también cambian las formas. Todas las formas dependen absolutamente de los límites, y los límites dependen de nuestra percepción interna de seguridad. No son entonces los límites conceptuales objetivos, sino que son el resultado de nuestras percepciones de seguridad materna las que operan en este arquetipo. La Binah separa y diferencia con el fin de organizar la realidad a nivel mental. Este es el objetivo de esta dimensión. Aquí podemos trabajar en el mundo de la letra hebrea Bet, la dualidad, el dos. Y es aquí donde existe la luz y la oscuridad. En la Jojma conocemos el origen común, y es en la Binah donde la paradoja y las contradicciones aparecen como irresolubles. En la Binah existen las aporías, mientras que en la Jojma se trabaja sobre la constante unificación intrínseca de la realidad. En la Binah todo se divide, todo se clasifica. En la Binah existen las culturas, los pueblos, los objetos diferentes, los colores diferentes, los sujetos diferentes, las religiones. Todo lo diferente es producto de las formas. Las formas nos hacen pensar conceptualmente, detienen el flujo de energía de la Jojma y lo canalizan, como ese Madirolas, pues así como no existe forma sin fuerza, esta sin la forma es invisible, incognoscible e inútil, una nada vacía y estéril. Todas las formas son reales en la dimensión de la Binah, y todas las energías sin formas en la dimensión de la Jojma. Todas las fragmentaciones se pueden percibir dentro del mundo de las formas Binah. Todas las clasificaciones existen dentro de este mundo de la diferenciación. La propia existencia subjetiva, al distanciarse de la existencia general, genera una escisión básica en la percepción de la realidad. Solamente puedo acceder de la Binah a la Jojma cuando mi yo se desintegra dentro de las energías generales y más allá de las formas conceptuales. En la Binah, toda la realidad las comprendemos dentro del orden espacio-temporal. En cambio, para trabajar dentro de nuestra Jojma, debemos percibir el orden de la eternidad. La Binah psicológica se encuentra en una posición de reflejo de la Binah cosmogónica, el universo de Briah. Por el contrario, la Jojma psicológica se encuentra en una posición de reflejo de la Jojma cosmogónica, el universo de Atzilut. Ok, bueno, algunas cosas que plantea acá Sabam, también comentamos antes nosotros, cuando estábamos desarrollando la dimensión de la Hokmah. Y bueno, dice un montón de otras cuestiones interesantes a trabajar, a reflexionar, porque es acá en la Binah donde está la llave a la trascendencia, ¿no? Acomodar la Binah para que conecte con la Hogma es pasar del intelecto a la intuición, y que en todo caso el intelecto se ajuste a la intuición y sea un mejor vehículo para que esa intuición, esa sabiduría, pueda manifestarse en el mundo. Es un poco la construcción del Antakarana, de la que también hablamos en la enseñanza de Alice Bailey y de Blavatsky. Así que creo que hay muchas cosas para decir. Habría que abordar de vuelta el texto la próxima porque no tenemos mucho más tiempo. Y como hicimos con Jodorowsky, ver distintos párrafos e intercambiar. Ver cuál es la clipada de la BINAP, que es la más común a nuestro estado
evolutivo actual, o sea, cuál es la restricción. Y entender también que esta vina está muy contaminada, no solo por el dogmatismo, sino por la emocionalidad que ese dogmatismo tiene en nosotros, por el sentido de identificación, de pertenencia, porque esa forma, al restringir, generar un límite no se pase, por un lado ayuda, y por otro lado puede ser también la causal de la dilución de la separatividad y sentir entonces que lo distinto es amenazante. Entonces hay muchas cosas para reflexionar. Yo creo que acá es un punto muy importante para, desde el nivel psicológico que lo plantea Saban, ver las causales de nuestros desequilibrios. Creo que acá en la BINA y en el desarrollo de la BINA que encuentra en otras 7 dimensiones, que son, según mi mirada, como subplanos de la Binah. Fíjense cómo habló de la Binah como la madre y de los 49 puertas. Esto lo vemos también en otras líneas esotéricas, cuando decimos los 49 Seba, fuegos de los planos. los portales se trabajan. Hay un libro específico sagrado dentro del Hasiduk que son los portales. Después no sé si está en PDF, pero se llama en español Hacia el corazón de la Cábala y el Hasiduk y trata sobre los portones. Se los llama portones. Está bien. Lo que quería era relacionar esto muy rápido. Después la semana próxima vamos a hacer un análisis más minucioso de cada uno de los párrafos, pero con abuelo de pájaro, fíjense que relaciona a la vina con la madre de toda la forma, es decir, la madre y la manifestación. La manifestación es una forma, y que esta manifestación tiene 7 dimensiones, es decir, las 7 sefirá que le siguen a la vina en la estructura del árbol, ¿no? Pero esas 7 sefirá son los 7 planos también de los que, por ejemplo, estudiamos en tratados sobre el fuego cósmico o en doctrina secreta. Y esos 7 planos se dividen en 7 subplanos cada uno. Y cada subplano entonces es una puerta a esa madre, a esa vina que, aunque restringe, y eso es Maya, ¿no? Esa restricción de lo que no puede ser limitado, también tiene la posibilidad de abrirnos la puerta, o sea, ayudarnos a atravesar el velo de Maya y mostrarnos al Padre, es decir, a la sabiduría Jokmá que nos relaciona con lo trascendente, ¿no? Desde esta mirada también se podría hacer un paralelismo entre lo que vemos en Cosmogénesis y lo que plantea acá Saban, porque él siempre lo cosmogónico lo toma como base de lo psicológico, porque fíjense que habla de la Binah a veces de una dimensión más cosmogónica y otra con una connotación más psicológica, e incluso lo recalca en el texto mismo, ¿no? La Binah psicológica, dice. Así que bueno, hay cosas muy interesantes para ver, pero estamos un poco ya cortos de tiempo, directamente ya no tenemos mucho más tiempo para seguir trabajándolo y no vale la pena arrancar, salvo con esta mirada un poco general de la lectura, y dejarlo por la mitad porque estaría bueno ir leyendo los distintos párrafos y trabajándolo. Ya que hicimos una lectura general, la próxima podemos separar el texto que es la vida en sí en distintos párrafos y comentarlos, intercambiar entre nosotros y reflexionarlos. Bueno, antes del cierre, ¿alguien quiere comentar algo, compartir alguna idea, alguna pregunta? Más o menos vamos entendiendo lo que nos plantea la Cábala, lo que nos plantea Sabán en el libro. Lo seguimos, estamos muy perdidos. Está muy interesante el tema, pero bueno, ya para la próxima vez. Ahorita tuve mejor sonido, pero es bastante interesante lo que se conversó, lo que se leyó. Igual tenemos el espacio también para trabajar de WhatsApp, ¿no? Yo ahí subo la lectura, después se suben las grabaciones y también la información complementaria que sobre todo comparte Yami acá en el chat o alguna otra cosita que encuentro yo en la semana y si alguno de ustedes también quieren compartir, bienvenido.
Así, en la semana es un espacio de intercambio. Lo ideal, ¿no? Sería que la semana sea un espacio de intercambio y de compartir información para que cuando abordemos de vuelta el texto tengamos incorporado mejor la lectura o los temas que se van viendo. Sobre todo cuando son palabras o que incluye, o sea, en otro idioma y con conceptos que, aunque en esencia son los que venimos trabajando en otras tradiciones, bueno, nos pueden confundir porque nos pueden sonar nuevos al oído o al enfoque que se le quiere, que se les suele, que se les da, tal vez con alguna diferencia, no esencial, pero en la forma de lo que nosotros estamos más acostumbrados a trabajar. Yami, levantaste la mano. No se te escucha. Sí, no, que quería comentar de que Binah, al gestar internamente la luz de Jochma, engendra Seir Anpin, que es otro concepto cabalístico. Y dentro de él están contenidas las 7 cualidades que forman el mundo formado. Así Binah es tanto forma como madre, porque le da forma intelectual a la idea, Binah como comprensión, le da forma espiritual al alma, Binah como madre de Seir Anpin, y le da forma emocional a las sefirot inferiores como matrices de cualidades. Y bueno, el número 49, 7 por 7, representa la totalidad del desarrollo espiritual dentro de las dimensiones creadas por Binah. En el Zohar, 49 son las puertas que Ima, que significa Ima, significa madre, Ima abre. 49 son los grados por los que el alma asciende en santidad. Estas 49 puertas son las combinaciones de las 7 sefirot inferiores entre sí y representan el proceso completo de refinamiento del alma antes de acceder al 50 grado portal, la libertad espiritual. Por eso Binah es también la matriz de Homer, de lo que se llama la cuenta de Homer, que después la va a tocar en el libro, creo que casi al final. El conteo de 49 días que el alma transita desde la esclavitud, Malhut, hasta la revelación Tiferet, camino a la entrega de la Torah, Binah. La puerta 50 se le llama, o el portón 50 se le llama más allá de la forma. Que bueno, los Mekubalim enseñan que hay una 50ª puerta que no puede ser alcanzada por medios humanos ordinarios, salvo por los profetas, a través de la dimensión del alma de Hayá, más elevada como Moshe. En el Midrash de Barín 11.3 dice, a Moshe se le mostró todo, menos la puerta 50. Este último portal representa la entrada a Keter, que trasciende la forma misma, por lo tanto no nace de Binah, sino que la trasciende. Y bueno, hay toda una aplicación práctica desde la tradición hasídica que también da el Rabí Dov Ber de Meseritish, donde dice que Binah es el útero del alma. Quien medita con profundidad en un solo pensamiento de verdad está gestando en sí mismo una forma divina. Esa forma, si es alimentada con amor y temor, nacerá como una emoción santa del corazón. Por lo tanto, cada acto de profunda contemplación espiritual activa a Binah y cada emoción purificada nace de las dimensiones que ella abrió. Los 49 portales o portones se abren con estudio, reflexión, trabajo emocional consciente, contemplación, meditación, Halel, que significa alabanza. Entonces, bueno, representa a la madre cósmica, ¿no? Donde toda forma nace. Es el útero de los mundos que da luz a los 7 atributos inferiores y es el portal de los 49 peldaños por el cual el alma asciende. Es la fuente del tiempo, de los ciclos, de la gestación espiritual. Y desde Binah nace el mundo de la forma, desde su vientre, toda espiritualidad encarnada. Me hiciste acordar a algo que le leía a Kumar, que tiene que ver con el número 49 que dijimos 7 por 7 los 7 planos, los 7 subplanos, todo lo que hay que ascender y conquistar. Un poco también lo dijiste vos. Pero ese número 49 según por lo menos la mirada de Kumar, tenía que ver con las 49 letras del sánscrito. Algunos lo miran de otro modo y dicen que tiene 50 letras, pero bueno, desde la mirada que plantea Kumar, que me parece la más esotérica, son las 49 letras y la trascendencia.
Es decir, las letras son formas, aunque el lenguaje es el lenguaje divino, es el modo en que lo que no tiene forma se estructura a través de esas 49 letras. Y están asociadas a los distintos pétalos de los chakras. Y cada uno de los chakras sabemos que tiene que ver con estados de conciencia, con entidades, con niveles vibratorios, con niveles, con planos. Entonces, desplegar esas 49 letras, desplegar los lotos de los chakras, es desplegar las conciencias, ascender por la escalera de Jacob, que también están asociadas a la columna vertebral y a la ascensión de la Kundalini, llegar a la cúspide, ¿no? En donde los 49 secretos, como decís vos, son revelados, y eventualmente sale una puerta más allá de la cual no se puede decir nada, por eso te dice que hay 49 y una 50 que no, de la cual mucho información no se da, porque tiene que ver que está más allá de la capacidad de captar formas, es decir, de ponerlo en lenguaje, aún en un lenguaje sagrado, como es la misma manifestación, el lenguaje sagrado de Dios, el símbolo de Dios, entendiéndolo Dios como lo trascendente, lo que no tiene restricción. Entonces, la madre en algún sentido, a través de su expresión, es decir, sus letras, su lengua, sus formas, vela al padre y entendiendo ese lenguaje, incorporándolo, sintetizándolo en uno, es la misma madre la que nos abre la puerta número 50 a lo que está más allá de esas formas, lo trascendente, el padre oculto. Bueno, gente, vamos al cierre. La próxima lo volvemos a trabajar. Todo muy interesante lo que fue saliendo y lo que compartió Yami. Pero ahora nos disponemos a la meditación de cierre. Ahí en pantalla está la estructura de la meditación. Nos sentamos cómodos, con la espalda recta, aflojamos las tensiones del cuerpo, cerramos los ojos, enfocamos la atención en el entrecejo y realizamos una respiración lenta, suave, uniforme y profunda, inspirando y exhalando por nariz. Comenzamos. Entonamos 3 veces la palabra sagrada Om. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta
Suki no Bhavantu. Shanti, Shanti, Shanti. Lentamente y luego una respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias a todos por participar. El lunes próximo continuamos con los comentarios y la lectura. Ahí nos quedamos en la dimensión de Binah. Mañana tenemos a las 8 de la noche de Argentina lectura de la clave de la teosofía. El miércoles estamos con Doctrina Secreta, Cosmogénesis, tomo uno. El jueves tenemos una triple actividad, 4 de la tarde, siempre de Argentina, curación esotérica. 8 de la noche terminamos con el libro seguramente de Júpiter en el espacio de astrología esotérica. Y 10 de la noche estamos con las reglas de oro para la vida cotidiana del maestro Omram. El viernes terminamos la semana con Tratado sobre el Fuego Cósmico, 7:30 p.m. de Argentina. Así que tenemos una semana de trabajo. Los invitamos a participar. Súmense los grupos, a los grupos de WhatsApp, inviten gente, así crece esto y más personas participan y se difunde la enseñanza y entre todos nos alimentamos y desarrollamos mejor. Y súmense también al canal, donde ahí quedan las distintas reuniones grabadas. Gracias, gracias a todos por estar. Hasta mañana. Bendiciones, que estén muy bien. Buenas noches. Gracias. Recupérate Gracias. pronto, Yami. Gracias, Gracias, Ángel. Ángel. Cuídense. Adiós. Adiós. Bueno, vamos a cerrar la grabación. Vamos a detenerla. Chao, hasta la próxima.